Este podcast es traído a ustedes gracias a nuestro patrocinador, Bumble Roller Skate, los mejores patines y patinetas. Bumble Roller Skate, deslizándonos hacia la salud mental. Sean ustedes bienvenidos a El Aquelarre. Este es un podcast donde queremos acercar a la psicología a la vida cotidiana. Esos lugares comunes donde siempre he estado pero que a veces no notamos. Desde los padres, la pareja, los amigos. Los momentos existenciales como el miedo a la muerte, la soledad, la libertad o el sentido de vida. Y finalmente la escuela, el trabajo, la familia. Siempre seremos dos, yo Alejandro Varela y yo Saúl Nieto, ambos psicólogos. En otros momentos seremos tres, ya que invitaremos a colegas que trabajan desde los muchos espacios que hay en la psicología y compartirán su conocimiento y experiencia con todos nosotros. Esto es El Aquelarre, una pizca de psicología a la medianoche. Debes consumirte en tus propias llamas. ¿Cómo pretendes renovarte sin haber sido ceniza antes? Esto es El Aquelarre, con Saúl Nieto y Alejandro Varela. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, muy buenas noches. Sean ustedes bienvenidos una vez más, un espacio más, un capítulo más a su podcast querido El Aquelarre. Una vez más nos encontramos aquí con invitadas, porque esta vez vamos a hablar en plural. No solamente somos Alejandro y yo, no solamente somos un tercero, somos 4 en esta mesa de 6. Pero antes de pasar a presentar a nuestras invitadas, está conmigo, como en todas las veces, el fantástico, fabuloso, maravilloso Dinamita Café, Alejandro. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Saúl? Me encuentro muy bien, muy nervioso. Creo que desde que me dijiste o me informaste quiénes iban a ser las invitadas, me puse muy nervioso. Ahorita van a ver quiénes son, quien nos está escuchando del SIX, alumnos y todo. Yo creo que también van a estar emocionados de que estén aquí. La verdad es que es un orgullo tenerlas, profesoras. Aprendí mucho de ustedes. Y el día de hoy me siento de mantenerles largos, amigo, la verdad. ¡Ay, muy bien! Pasa a presentarlas. Pues vamos a presentarlas. Ellas, así como lo dijo Alejandro, son profesoras, ellas son maestras, doctorantes, ¿vale? Doctoras, sí, no cualquier cosa. Aquí ya lo hemos dicho, vienen con queso las quesadillas, no nada más es nada así el puro taquito, no. Una de ellas, mi maestra, por cierto, sí, También. él fue la maestra María Ofelia Ortiz Mancera. ¿Qué tal, Ofelia, cómo está? Bien, es un gusto estar aquí. Perfecto, y también la maestra Nate Gámez Ibarra. ¿Qué tal, maestra? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, muchas gracias. Aquí estamos bien contentos de compartir con ustedes. Perfecto, pues ustedes son las primeras invitadas que vienen a hablarnos de un tema que más o menos se había hablado. Vino Sergio, el Serge, a hablar un poco cuando él hizo su trabajo de psicología, en psicología comunitaria con la parte del rap. Nos compartió un poco cuando estuvo en... ¿Era Guanajuato? No. Guanajuato, sí, ajá. En Guanajuato. Con las comunidades Otomís. Otomís, así es. Él vino como que a abrir un poco esa parte. Sin embargo, la psicología comunitaria, hoy por hoy, incluso a través de los movimientos sociales que han surgido, venimos pasando. Bueno, esto se está grabando poco después del 8 de marzo. Al final del día es un movimiento social comunitario. Con lo que está sucediendo en Rusia, también al final del día entre Rusia y Ucrania y todo lo que traen esos carnales, pues también al final del día son cosas que tienen que ver con una parte comunitaria. Entonces, pues qué mejor de retomar esa parte, traerla un poco más al patio comunal, al patio de todos, porque la psicología comunitaria también es parte de esa cuchara que se sirve en las universidades. Entonces, Ofelia, a ver, léenos tu trayectoria porque es bastante larga, así lo más resumidilla. Lo más resumidillo. Bueno, yo empiezo a trabajar en SIX en 2003, inicio con las materias sociales. De hecho, fue una revolución en SIX porque cuando llego empezamos a trabajar todo lo que fue psicología social. Hicimos el primer festival, diríamos, en psicología social. Hubo algunos talleres y el primer graffiti en la escuela. Dale. Y el castigo. Disruptivos sí. Ya. Empezando con todo. Empezábamos con eso. Después de ahí, bueno, antes estuve trabajando en otra universidad, la Universidad de Ecatepec. Okay. Ahí también estuve dando psicología social y metodología de la investigación.
Hago la maestría en metodología de la investigación en CIECAS y bueno, también me voy a Puebla a hacer la maestría en práctica comunitaria y narrativa. Okay. Y ahorita, bueno, pues estoy en el doctorado en educación. Jale, no, también es de los que tienen el currículum largo como mi brazo. Y soy alguien grandote, ¿no? Entonces, maestra Nein, yo a usted no me dio clases en el SIX, pero de todos modos, a ver, por la maestra Ivette ya habíamos escuchado una que otra historia. Muy buenas historias en realidad, sí. Pero su currículum, maestra. Bueno, pues es muy largo. Bueno, no tan largo. Yo no inicié en el SIX, yo terminé la carrera de psicología y me fui a hacer trabajo comunitario directamente. Estuve trabajando 1 año en la Sierra Mije, de ahí saqué mi modelo de trabajo de tesis, de licenciatura. Okay. Después estuve trabajando mucho tiempo en investigación. Era investigadora de campo, ¿no? Me encargaba de ir a sacar investigación de campo en comunidades. Directamente. De primera línea. Y trabajé en un proyecto de los que me gustó. Eran 2. Uno que hablaba sobre comunidades migrantes que venían del Valle de San Quintín, de Oaxaca al Valle de San Quintín. Okay. De San Quintín a Oaxaca les llaman migrantes pendulares que van y vienen. Okay. Y ellos lo que hacían cultivaban tomate, ¿no? Entonces el estudio que fuimos a hacer allá fue sobre el uso de la lengua para los niños que estudian la primaria. Ahí teníamos el problema que los niños que estudian primaria, como van y vienen, pues volvían a repetir otra vez primero de primaria, ¿no? Entonces o sea que no tenían continuidad en sus estudios y la idea era sacar un libro de textos de esta investigación que les permitiera hacer como libro de texto boleta que les permitiera darle continuidad a sus estudios, ¿no? Para que no se quedaran atorados. Este estudio era de la SEP, ¿no? Okay. Me pagaba la olla, decían. Y yo decía, ok, bueno, pues que paguen mejor, ¿no? Pero eso no pasaba, ¿no? Y ese fue uno de los estudios que hicimos terminando la tesis. Y después estuve trabajando bastante tiempo en risaterapia. Okay. Dándole estructura a esta organización civil porque, ellos cuando entré ya tenían un taller inicial y hacían actividades con los hospitales. Sin embargo, el trabajo que llegué yo a hacer fue a diseñar y en forma un manual de capacitación para los payasos de hospital de estrella blanca, estrella roja, estrella azul y estrella gigante. Okay. Que eran como diferentes niveles por los que pasaban el voluntariado. Y ahí estuve trabajando 4 años, concluí mi trabajo, se entregaron los manuales y pues ya me retiré de ahí y fundé una cooperativa, ¿no? Mi propia cooperativa de capacitación. Wow. En desarrollo humano, pero usábamos el juego cooperativo como herramienta didáctica. Y la cooperativa se llama Pagpaqui. Y bueno, ahora ya tenemos 10 años trabajando con esta cooperativa. Wow. Bueno, más de 10 años ya, ¿no? Y ahora, justamente por el trabajo que hacía en Pagpaqui, alguien me invitó a trabajar psicología comunitaria en el SIX, porque decían que tenía experiencia en campo, ¿no? Y que era importante esta experiencia para dar clases al SIX. Y así fue como llegué al SIX hace 5 años. Hace 5 años. Bueno, déjenles comento que la primera vez que llegué allá al SIX es precisamente con los últimos grupos del Plan 2010. Y ella fue a darnos una clase muestra de cómo se trabajaba precisamente dentro del programa. Estaban como estas herramientas para el trabajo comunitario y se le invita a ella para que nos diera esta herramienta del plan comunitario. Ok, pues ahí está, ¿no? Pareciera ser que una es una parte más directamente en la práctica, directamente en el campo, la otra es más la parte académica, y entonces ustedes van a hacer el dúo dinámico comunitario. Si me lo permiten, así les voy a bautizar en este instante. Pero es que sí, al final del día son como esas dos partes que complementan precisamente el trabajo que normalmente a veces no se puede vivir desde el salón. Esa es una realidad. Yo me acuerdo y era muy limitado. Creo que ahora es mejor que antes. Digo, finalmente todo siempre va cambiando, pero qué bueno. Entonces, pues empezamos el capítulo. ¿Está bien? Sí, adelante. Capítulo número 48. El clown comunitario y el bienestar. ¿Con qué comenzamos? Para empezar, yo creo que sería ¿qué es el clown comunitario?
Bueno, pues el clown comunitario tiene que ver justamente con usar las técnicas teatrales de improvisación y clown, que son dos herramientas o técnicas teatrales que se terminan fusionando, digamos, con el trabajo comunitario. Okay. ¿Y de qué va esto? Pues de lo que trata es justamente de romper o nosotros llamamos desdramatizar ambientes que se vienen dando en las dinámicas comunitarias, ¿no? Por ejemplo, para zonas de desastre, ahora que fue lo del temblor, fue muy, muy interesante porque fue muy efectivo con los chicos del SIX salir a campo a hacer actividades en los albergues donde se encontraban las personas pues que habían perdido sus casas, ¿no? O que estaban en problemas de dónde dormir y este tipo de cosas. Y entonces fue bien interesante porque el trabajo que se hace en estos albergues tiene un impacto pues liberador, ¿no? Así lo mencionó la gente que lo tomó, ¿no? O sea, de alguna manera llegamos, hicimos lo que hacemos, básicamente es juegos y dinámicas principalmente colaborativas o cooperativas, que lo que buscan es desdramatizar este ambiente y colocar a las personas en otro foco para que recuperen su inteligencia emocional y a partir de ahí pues tengan como más claro hacia dónde caminar. Que de hecho, fíjate, fue muy interesante porque algo que reportaban las familias es que a partir del temblor los niños no podían dormir, tenían muchísimas pesadillas y la intervención que se hace ese día con los payasitos empiezan los niños a reportar que pueden descansar y por lo menos las pesadillas ya no las presentaron durante un buen tiempo y dijeron, bueno, es que nos trajeron como calma y los niños enfocaron como toda su atención en otras cosas que no fue pues este desastre que se estuvo viviendo en el 2017. Entonces al final del día es ocupar la risa como una forma de catarsis para disminuir la tensión y ahora sí tener claro hacia dónde me quiero dirigir o qué es lo que puedo hacer. Exactamente. O cambiar el foco, ¿no? No te vas a quedar todo el tiempo pensando, por ejemplo, en los hospitales acerca de tu enfermedad, sino tratar de cambiar el foco. Hay algo más que sí es esta enfermedad y que estás aquí y no puedes salir, pero podemos plantearla desde otro punto de vista. Por ejemplo, pensando en esta estructura del clown, nosotros le pusimos clown comunitario, pero en realidad el clown tiene clown social, es un clown, así se llaman, o payaso social, tiene incidencia por ejemplo, en hospitales, ¿no? Que es lo que hablamos de risaterapia o como que es lo más popular, pero también tiene incidencia, por ejemplo, en asilos de ancianos, trabajas con ellos, híjole, es súper bonito a través del juego, de ver la nariz roja, como, o sea, bueno, ya tocaremos la técnica específicamente, ¿no? Pero bueno, el contactar de vulnerabilidad a vulnerabilidad te coloca en otra posición a ti como clown hospitalario, o clown social y a la persona que está trabajando o que está jugando contigo, ¿no? Que en este caso pueden ser las personas de la tercera edad, puede ser también en zonas de desastre, ¿no? O puede ser en comunidad. Por ejemplo, una de las experiencias que les vamos a comentar es en Tijuana, con una organización que se funda a partir del trabajo que hace Papaki con ellos, y justamente ellos trabajan en comunidades de pepenadores, ¿no? Entonces, a partir de ahí empiezan no solamente a generar a cambiar el foco, sino ya empiezan a generar propuestas de sostenibilidad para impulsar proyectos productivos con las comunidades, ¿no? Pero es todo un proceso largo que les vamos a ir contando un poco. Pues entonces, Bueno, yo nada más quería comentar que si recuerdan ustedes, comunitaria pues sí tiene como su historia, todo lo que es el trabajo comunitario, pero en la actualidad decimos está tomando como más fuerza precisamente por la crisis que estamos viviendo de valores y como del rompimiento de vínculos. Si se dan cuenta, ya hay muchas organizaciones que es lo que están impulsando. Hay que trabajar de nuevo diríamos, como estas redes sociales. El tejido social. Este tejido social donde tengo que hacer que el otro se interese por el vecino, por el compañero, por la familia. Y pues en la pandemia se vivió más este rompimiento, que todos pensábamos que iba a ser al contrario, que iba a haber unión familiar y se vivió lo contrario. La familia no
pues no se toleraron, diríamos, ¿no? Vivir 7 días a la semana, a las 24 horas, fue un encuentro muy fuerte. Pues creo que yo pienso que es como al principio fue como de, hombre, esto está bien chido, y ya cuando empezaron a surgir nuestros verdaderos yos, es donde se empezó a poner ya fea la cosa. Peleaguda, ya no estuvo tan chido, ¿no? Ya no me sentía tan a gusto de estar ahí con la esposa que pues no la veía porque me iba a trabajar todo el día. Claro, exacto. O de mis papás que ahora sí ya me estaban diciendo todo el tiempo, ¿y qué estás haciendo? O la invasión de los espacios, ¿no? También ya no tenía privacidad para absolutamente nada. O, hablando desde el bienestar, nosotros decimos desde ecopsicología, pues está el que se pierde el espacio, un espacio que era como de recreación, de descanso, se pierde y viene todo el trabajo laboral y entonces ya está toda esta invasión y dices, bueno, ¿en qué momento voy a tener este espacio que era para mí y era sagrado para poder descansar y compartir con mi pareja o con mi familia? Que ahora ya entra todo el mundo por medio de la computadora, la ¿no? pantalla, hecho, ¿no? Y abrir la pantalla. cámara, pues finalmente es una invasión a tu privacidad, ¿no? Sí, eso sí es cierto. Ok, pues entonces, ya teniendo definido esto del clown, ¿con qué arrancamos? ¿Qué es lo primerillo? Pues bueno, lo que les veníamos a compartir es una investigación, ¿no? Que hicimos, tratamos de sistematizar estos 10 años de trabajo que se hizo en Papaki. Ok. Y como bien dijiste, el dúo dinámico de la teoría y la práctica, ¿no? Que vino como muy atinado. Ofelia me decía, es que esto se puede sistematizar, ¿no? Le podemos dar una estructura y le podemos dar un soporte teórico porque ha sido mucha experiencia contenida que pues va a sacar cosas interesantes. Entonces, el dúo dinámico se puso a trabajar. Y una vez que acabamos de trabajar, encontramos cosas bien interesantes. Primero, hablamos de Priventesky y de las esferas del bienestar. A ver. Bueno, con estas esferas, si recuerdan ustedes, decíamos, no puede estar, o el individuo, no podemos decir que esté al 100% bien en todos los sentidos y en todo momento. Siempre va a haber una esfera en la que va a tener algún desequilibrio. Okay. Y entonces lo que se empezó a buscar es precisamente qué es lo que pasaba en esta esfera, que hay otros autores que te dicen, por ejemplo, Maslow, con su pirámide, que te habla como de ciertas necesidades que se van cubriendo. Nosotros decimos sí, pero tenemos que tener cuidado porque nosotros tenemos que ver que nosotros no podemos vivir siempre en equilibrio. Debe de haber ciertos desequilibrios porque si no te quedas estático y entonces no hay crecimiento, ¿no? No hay posibilidad de cambio. La incomodidad es necesaria al final del día. Dirían por ahí, la falta es importante, ¿no? Muy psicoanalista, por cierto. Exacto. Pero bueno, hablamos de esta falta y entonces cuando empezamos a ver qué es lo que íbamos logrando con el trabajo comunitario, y con todos estos procesos psicosociales que también entran con lo que son las esferas de bienestar, empezamos como a sistematizar qué es lo que íbamos encontrando y decíamos, bueno, primero se tiene que empezar a desnaturalizar todo aquello que ya hemos naturalizado, ¿no? Es decir, como a cuestionar lo que encontramos en lo cotidiano. Exactamente. En el día a día. Exacto. Okay. ¿Y qué es esto que les estaba comentando? ¿Cómo son nuestros vínculos? ¿Cómo nos vamos relacionando? Y si es normal el hecho de que yo ya no tolere como a la compañera y entonces de repente me pida mi espacio y ella también me pida el espacio, ¿no? Okay. Y ya a partir de ahí de estar estableciendo precisamente como estos elementos que maneja Preventesky en estas 3 esferas, es como decimos nosotros, pues tiene que haber la necesidad de poner en práctica parte de las metodologías implicativas, porque aquí cabe señalar que cuando nosotros estamos haciendo investigación decimos, es que no es cierto que tú te alejes de tu población, estás dentro de esa población y lo que les pase a ellos, te pasa a ti también, ¿no? Y también te llega a mover, que es la parte societal de las esferas de bienestar. Esa es una metodología implicativa. Sí. El yo cómo vivo y cómo estoy en ese lugar. Tiene que ver con el posicionamiento del investigador también. Es decir, dónde entra, ¿no? Y que justamente Pereira nos dice que es un proceso dialéctico, ¿no? Es decir, la postura del investigador es importante y le llama a él dialécticas. Estas metodologías implicativas participantes tienen una dialéctica implicativa
que es decir, que justamente cuenta y vale mucho la implicación del investigador, en este caso, o del psicólogo comunitario, es súper importante en estos procesos de problematización y transformación social. Entonces, de tal suerte que no alejamos al investigador como sucede en lo cuantitativo y en lo cualitativo, ¿no? ¿Qué? También lo cualitativo. Sí, lo cualitativo. También lo cualitativo. También, sí, ya no me acordaba. De hecho, por eso hay una ruptura epistémica entre lo cualitativo y lo implicativo. Oh, ya se están peleando. Ya estamos modernizando la investigación. Postmodernismo. Ajá. Híjole. Exactamente. Postmodernismo. Es que si recuerdan todas las que son las metodologías cualitativas, se dicen, sí es importante que el investigador se acerque a su población, pero tiene que mantener la postura de yo soy el investigador, ellos son mi objeto de estudio, y aquí ellos dicen, pues no, tú estás dentro de la investigación y todo lo que te está afectando, les está afectando a ellos, también te está moviendo a ti. Tienes que reflexionar sobre lo que te está pasando. Por ahí siempre estuvo, por ejemplo, en el SIX este fantasma que decimos algunos de social. ¿Y qué onda con tu implicación de venir a dar clases aquí, no? Sí, Pues empieza a analizarte también tú como maestro. ¿Qué pasa contigo ahí? Ay. No creo, ¿no? No, híjole, no sé. Pero fíjense que es bien importante esto que dicen, porque yo he estado viendo algunas situaciones, por ejemplo, del riesgo suicida, ¿no? Y parte de lo que hablan a las personas con las que estoy, que están hablando de esto, que estoy estudiando, hablan mucho de esto de la implicación que tiene la comunidad para que resolver esta problemática. Entonces muchas veces dicen, bueno, nosotros como comunidad, ¿qué caso tendría a lo mejor que podamos evitar que alguien se suicide? Si es a lo mejor una persona ajena a nosotros. Y creo que ahí es un problema, porque ahora hoy en día las personas se ven ajenas al otro, ¿no? Como esto que decían, ya naturalizamos el hecho de que, por ejemplo, en mi comunidad, donde yo vivo, casi los vecinos no se hablan. En mi calle sí, pero alrededor ahí no se hablan. Entonces parece, antes yo escuchaba a otros compañeros, a otros, donde se hablaban mucho, era mucho de ayudar al vecino, que cuidar, por ejemplo, ahora que tienen terrenos, ya están invadiendo, pero antes te los cuidaban. Y ahora ya hay una de que ya nadie cuida, ya cosas así, ¿no? Entre más terrenos haya y les pueda quedar mejor, ¿no? Está chido ese de la esquina. Sí, y entra aquí, fíjate bien fuerte, todas las cuestiones del neoliberalismo, porque están haciendo que el sujeto o la persona, o como le quieran llamar, mire nada más para su propio bienestar. Y entonces rompo con todo lo demás y más con la parte social. Y que ahí, por ejemplo, van a entrar ya estas esferas de bienestar de las que estábamos hablando, ¿no? Que es el bienestar personal, ¿no? El yo estar bien, ¿no? O no. El interrelacional, estar bien con el otro o no. Y el colectivo, ¿no? Estar bien en la comunidad entre todos, o no. Y entonces a partir de ahí empezamos a entrelazar el clown con las 3 esferas de bienestar. Y es bien interesante porque el clown es una técnica, insisto, es una técnica teatral que retoma un poco de improvisación y de clown, pero el clown en sí empieza a trabajar con la vulnerabilidad. Entonces lo primero que vamos a hacer es a trabajar lo personal. ¿Cómo me vivo vulnerable? Exactamente. Y es que desde esta vulnerabilidad voy a poder contactar con la vulnerabilidad del otro. De otra manera, ¿no? Entonces, estamos hablando de una técnica teatral, y estoy hablando del clown puro, o sea, de la pureza misma del clown, que te dice, lo que tienes que buscar es tu hermosa humanidad. Y cuando hablamos de la hermosa humanidad, hablamos de este núcleo de identidad personal, ¿no? Que es tu esencia misma como individuo. ¿Y dónde vas a encontrar esa esencia? Pues en tu infancia. Siempre, nunca nos escapamos. Entonces, ¿por qué? Porque cuando tú naces y tú eres niño, pues justamente te contactas con el todo. Con todo y con tu ingenuidad misma, ¿no? Exacto. Y el clown por naturaleza es ingenuo, y el clown por naturaleza es vulnerable. El niño es vulnerable, el niño es ingenuo, pero también se divierte con todo. Sí. Y entonces, justo en un taller de clown comunitario, y se burla tiene de la él mismo. capacidad Exacto. de poder reírse de uno mismo, que eso lo perdemos cuando ya somos adultos. Exactamente, y justo hablando de una experiencia que vi en Querétaro de clown comunitario, me decían, es que yo, a psicólogos, a muchos psicólogos, decían, es que yo estaba habituada a entrar a procesos terapéuticos y me la paso llore, ¿no? Porque justamente eso te invita al proceso terapéutico, y está bien, ¿no? Porque es una manera de desahogar tu emoción, ¿no?
Sin embargo, también la risa es una manera de desahogar esa emoción. Y cuando toma el curso de clown, dices que me lo he pasado llorando, pero de risa. O sea, me he estado riendo y no paro de reír y no paraba de reír. Y dice, sí, me siento liberado, pero es diferente, ¿no? Okay. O sea, él así lo reportaba, ¿no? Esta persona así lo reportaba como una liberación diferente. Y me gusta, ¿no? Y me gusta porque el clown pues te conecta con tu cuerpo. O sea, no solamente es acá, ¿no? También también es físico, ¿no? ¿Y qué onda con tu cuerpo físico? Y te dice el clown, ¿no? Otra de las premisas del clown es que te dice, tus debilidades son tus fortalezas. Ok. Y aquí aplica lo que decimos nosotros del sentipensante, ¿te acuerdas? Sí. Tiene que pasar toda la información por el cuerpo y el corazón y el pensamiento, ¿no? Entonces, en esa línea, precisamente el clown te da esa posibilidad. Pero fíjate, fue bien curioso porque en Six las primeras generaciones entran con muchas ganas, pero cuando se enfrentan con esto que dice Ney, voy a trabajar conmigo, me voy a poner en ese estado de vulnerabilidad, perdón, yo de aquí no soy y me salgo. Ya no quiero, eso ya no lo quiero, ya me van a exhibir, mejor me echo a correr. Exactamente, yo en algún momento les decía, es que acuérdense de la sombra, ¿no? Y sale mucho también en el clown. Sí. Aquello que no me gusta, ahí está. Y todo lo que yo critico y que a lo mejor lo oculto para que los demás me acepten, pues va a salir ahí en todas estas técnicas de clown que vamos a trabajar. Okay. Y entonces, platícales tu experiencia. Sí. A ver, Alejandro, échale. Por favor, Alejandro. Justo iba a decir esto del clown, es creo que conectarte con otro te conecta contigo mismo, ¿no? Y conectarte con uno mismo te conecta con el otro. Entonces, es un juego muy, muy loco. Yo tuve como tal, les decía al principio a las profesoras de trabajarlo así, digamos que como tal en campo. Pero recuerdo cuando teníamos las prácticas, y justo ahorita estaba recordando si tenía mi naricita, porque nos, queridos podcast escuchas, cuando fuimos a comunitaria y veíamos todo de clown, las profesoras nos hicieron un regalo de nuestra nariz, de payasito, ¿no? Que es muy simbólico como nos dijeron, pero era algo muy importante. Y para mí yo lo tomé como una transformación. Y justo era esta parte donde es que tienen que vivirlo, siento yo. Tienen que vivirlo el clown. Porque justo esta naricita que tú podrías decir, bueno, ¿y eso qué? En el momento en que las profesoras nos dijeron, esta es una nariz, en el momento que se la ponen, ya entran como en juego, ya es como el teatro, ya son ustedes y a la vez no. Porque en una cuestión de esto te conecta con esa vulnerabilidad. Y es bien curioso porque cuando yo veía a mis compañeros con su naricita, ya eran otros. Se atrevían a ser más bien ellos, quienes ellos eran. Exactamente. Porque al fin convivimos en la cotidianidad con todos y de repente unos, pues por una razón u otra, hay cosas que hacen y otras que dejan de hacer, pero justo al ponerte la naricita te transformaba. Y justo esto te ayudaba mucho porque hacía cosas que a lo mejor si tú sin la nariz podías tomar como tontas. Pero al estar todos con la nariz haciendo, volvías a conectar con esta parte de niño, con esta parte vulnerable y sobre todo, pues cómica, o esto que ahora en día los adultos hablamos como que es algo tonto, ¿no? Pero el trabajo que yo hice, o que lo vi, o lo que vi a lo mejor con mis compañeros, porque les digo que no fui como en hospitales, fue muy bonito como el ver que están en un simple ejercicio de clase, nos empezó a tocar a todos. Y desde ahí empezamos a cambiar, porque si no mal recuerdo, fue en quinto semestre donde la imparte. Ese semestre fue donde yo, el grupo, donde más me sentí conectado. Y creo que fue a raíz de esto. O sea, puede ser algo muy que dice uno, es muy lejano. Pero yo creo que a raíz del plan, a raíz de que todos estuvimos juntos, compartimos, fuimos vulnerables y nos dimos cuenta que no solo éramos compañeros de clase, éramos compañeros a lo mejor de vida en ese momento. Entonces eso nos transformó, empezamos a hacer otras cosas, empezamos a trabajar con comunidades y nos alejamos de ser pues quienes queríamos ser o que todos lo saben. Entonces para mí el plan fue algo muy transformador, muy bonito, que es a nosotros que según no teníamos problemáticas, nos cambió mucho. Imagínense lo que puede hacer con alguien que busca algo diferente, salir de su cotidianidad, de algo que le duele, ¿no? Entonces, y que de hecho te dabas cuenta con algunos alumnos que te decían, maestra, es que este trabajo en particular, por ejemplo, alguna actividad que implicaba mucho el que nos acercáramos al otro, te decían es que ese no, porque yo no tolero mucho el que me toquen o el que me abracen, y ese no, ahorita no. Pero iban pasando las sesiones y de repente ya los veías y decías, híjole, estos parecen muérganos. Exacto. Entonces dices, finalmente fue una actividad terapéutica para muchos de los chicos, porque empezaron a darse cuenta por dónde andaban y cómo lo fueron ellos
diríamos, trabajando durante todas las sesiones que duró el plan. Okay. Y bueno, entonces pasamos a la siguiente esfera ahora. de Priatesky, ¿no? Que Okay. es la interpersonal, ¿no? Okay. Y justamente ahí aplica lo que estaba comentando Alejandro, y que tiene que ver con cómo ya me vulneré, ¿no? Ya soy yo ese niño ingenuo otra vez, y cómo a partir de esta máscara pequeña que nosotros le llamamos es roja, porque justamente te sacas el corazón y te lo pones en la nariz, ¿no? Okay. Y entonces, ya contacté mi hermosa humanidad, ¿y qué voy a hacer? Pues voy a buscar tu hermosa humanidad. ¿Y dónde la voy a buscar? Pues a través del contacto visual. Y entonces el contacto visual, el conectarme con el otro, me va a permitir poder decir, pues no somos tan diferentes, ¿no? Tenemos ojos, tenemos nariz, tenemos boca, podemos jugar. Y podemos jugar con algo que ni existe, ¿no? Ahí te va la pelota y me la devuelves y te la devuelvo y me puedo reír aparte de esto, ¿no? Y entonces empiezas a generar vínculos que tiene mucho que ver con lo que dice Alejandro cuando dice es que mi grupo se empezó a cohesionar, ¿no? Y entonces imagínate esto en una zona de desastre o en una comunidad que ha sido golpeada por la migración o que justamente que ya está conformada con la migración, ¿no? Okay. Es un cambio pues, hasta estructural, creo yo. Es que reconstrucción de tejidos. Exactamente, es que es lo que iba a decir, desde ahí te das cuenta que se eliminan jerarquías, se eliminan estereotipos, porque algo que yo miraba mucho en los grupos es como esta idea de yo soy el psicólogo, y hasta te lo decían, es que en psicología social yo voy a ir a ayudar, ¿no? Y le decíamos, espérate tantito. O sea, yo era de eso. Y de hecho, ese era el conflicto por lo que al principio psicología social fue muy cuestionada por muchos alumnos, ¿no? Decían, es que me meten en crisis, porque no sé qué quieren las maestras. Dices, pues eso, que ustedes dejen de pensarse como esos psicólogos que todo lo saben y que aprendas de los saberes locales y colectivos. La gente tiene mucho que decirte, y en esa construcción de historias que trabajamos de repente, sueltas un tema y cada quien tiene que ir construyendo la historia, pero hablamos mucho de nuestras vivencias. Y entonces te empiezas a dar cuenta que, híjole, mi historia se parece a la de Alejandro, pero la de Alejandro se parece a la de Saúl, y la de Saúl a la de Neida, y la de Neida a la mía. Y entonces te vas dando cuenta que pues no estás solo, hay pisos en común. Y que a veces esos pisos en común no los queremos ver. Sí, los vemos sí. y no hacemos. Los negamos, ¿no? Los negamos. Y justo porque eso que dicen de la migración, yo escuchaba a algunas personas cuando de repente vinieron todas estas olas y que estaban varadas en la frontera, que los veían ajenos. Y incluso hasta dentro del mismo grupo, ¿no? Que eran, bueno, es que yo a lo mejor soy salvadoreño, yo soy hondureño. Y, por ejemplo, a lo mejor fuera los vemos, son migrantes todos, ¿no? Y dentro de ellos mismos eran, ¿no? Porque él es de otro lugar, ¿no? Y entonces esto es muy bonito porque los une y te das cuenta que al final de cuentas pues son lo mismo. Pues es muy parecido a lo que sucedió con el paro del 2014, ¿no? Ajá. Al final del día se supone que era un todo y de repente ya empezaron a perderse un poco esa vamos a poner así horizontalidad, y entonces ya empezó a haber dentro del mismo grupo subgrupos que empezaban a tomar posturas diferentes, como que se olvidó del todo colectivo, creo yo. Sí, y es un proceso, diríamos, natural, porque está quienes tomaban decisiones, entonces hacían pequeños comités, en la madrugada tomamos la decisión que después les decimos, fue una decisión entre todos. Suele suceder. Pero fíjate que también se dio un fenómeno bien curioso, porque en el 2014 las escuelas se inician separadas. Yo recuerdo en algún momento que fui a dejar víveres con los chicos, iba llegando y llegaron a invadir Buca 11, y de repente empiezas a escuchar la alarma de todas las escuelas aledañas, y me dice uno de los chicos, maestro, pues vamos a defender a los pequeños de Santo Tomás, ¿no? Y yo me quedé así, me dicen, es que vienen porros a quererlos sacar, motivados por el director. Y empiezas a ver que corren chavos de todas las escuelas precisamente a defender a los muchachos. Y ahí es donde nosotros decimos, es que se está generando la identidad, que es también algo que vemos que se está perdiendo. Hay identidad ya en esos grupos, pero también sabemos que pues es muy vulnerable
y que si no está muy fuerte, es fácil Se de pierde. empezarlo a romper, como lo acabas de mencionar. Y ahí es donde entra la tercera esfera del bienestar, Ok. la colectiva, ¿no? Ah. Que justamente tiene que ver cómo fortaleces estas redes comunitarias para que justo esto de lo que están mencionando, pues no se transgreda, no se rompa, ¿no? Y justamente es un poco lo que finalmente termina ocurriendo. Por ejemplo, en esta investigación de la que le estábamos hablando, se capacitó en Tijuana, se capacitó en Aguascalientes, se capacitó en Chiapas, y de estos tres estados de la República, Baja California. Baja California, Chiapas y Aguascalientes. De estos 3 estados de la República, convenientemente yo considero que los estados más golpeados y más vulnerados por las circunstancias que sean, y en las localidades específicas de, por ejemplo, Tijuana y Tuxtla Gutiérrez, deciden poner sus propias organizaciones de payasos de hospital o de clown comunitario, ¿no? Como ellos lo quisieron poner, ¿no? Y a partir de ellos empiezan a formar a sus propios payasos de hospital, a su propia gente, o sea, apropian una técnica que les gustó y siguen impulsando en la colectividad a todas las personas, ¿no? Entonces, justo la colectividad, la dinámica lo que hace es, no sé, como que cohesiona el grupo, lo integra y permite que se empiece a dar un equipo de trabajo comunitario que empieza a generar, por ejemplo, en Chiapas dicen, no, pues ahora ya casi todo Tuxtla somos nariz roja, ¿no? Así te lo dicen, ¿no? Ahora nos vamos a ir a Tapachula, y se van a Tapachula, y en Tapachula empiezan a armar su grupo de payasos de hospital, ya tienen en Tapachula, ahora nos vamos a San Cristóbal, ¿no? Me encanta ir a dar taller a San Cristóbal porque poder, ¿no? Es muy bonito San Cristóbal, ¿no? Y ahí arman su grupo de payasos de hospital, ¿no? Y luego se van, no, pues ahora nos vamos a Comitán, y ahí se van a Comitán a armar su grupo. En Tijuana sucede diferente, ¿no? En Tijuana ellos arman su equipo de payasos, y ellos, fíjate, los de Chiapas se hacen llamar payasos de hospital, y los de Tijuana se hacen llamar payasos comunitarios. Y los de Tijuana se van a trabajar justamente que ahora con los migrantes, que ahora con los pepenadores, que ahora, o sea, con diferentes tipos de población, ¿no? Y desde un trabajo colectivo. O sea, en Chiapas lo que hacen al final del día es, vamos a llevar el fuego que acabamos de descubrir y se lo vamos a compartir y les dejamos un cachito de esa llama. De luego les llevamos a otro lado y así les vamos dando ese fueguito de saber. En Tijuana más bien el fueguito se va moviendo conforme a las necesidades. Exacto. No es que se abra, pero al final del día es, si esto funcionó aquí, vamos a probar cómo funciona acá. Si esto funciona acá, ok. ¿Y Aguascalientes? En Aguascalientes específicamente se armaron los equipos, los grupos de trabajo, y estuvieron trabajando 1 mes, 2 meses, 3 meses, y ahí no sé, ahí terminaron desintegrantes, ¿no? Se dijeron, ¿no? Habrá que entrevistar, esa será otra investigación, ¿no? Ir a entrevistar a cada una de las personas de Aguascalientes, qué pasó con ellos, ¿no? ¿Qué pasó con esta iniciativa? ¿Qué pasó con este grupo, ¿no? O con esta colectiva, ¿no? Entonces ahí quedó como flotando, ¿no? Las células así caminando, ¿no? Sin embargo, yo he visto fotos de ellos a los hospitales, haciendo actividades. No tengo a ciencia cierta como ¿qué fue lo que sucedió? Para la posteridad, porque pues puede ser. ¿Qué dirían ustedes que fue lo que hizo la diferencia? ¿Por ser ciudades fronterizas? ¿La interculturalidad entre unos y otros? Pues yo creo que sí. Bueno, yo sí creo que en Tijuana, por ejemplo, Tijuana es ciudad fronteriza, y yo creo que las dos, ¿no? Es ciudad fronteriza y pues es multicultural. ¿Por qué? Pues porque ahí llegan de muchas partes. Van y vienen. Y no solamente de México, sino también de la República, ¿no? Digo, de Centroamérica y de Sudamérica, ¿no? Gente que quiere pasar a Estados Unidos y que se queda. Incluso hay gente de Haití, hay gente de muchas partes del mundo ahí atorados, ¿no? Entonces, eso hace que Tijuana sea multidiverso, multicultural, y también hay procesos de interculturalidad, por supuesto. Y en Chiapas, pues también, ¿no? O sea, es la otra entrada. La otra entrada, ¿no? De Sudamérica, de Centroamérica. No obstante, en Chiapas también hay multiculturalidad y interculturalidad, pues porque también está llena de grupos
indígenas de diferentes Diferentes lenguas, idiomas, ¿no? ajá. Entonces, eso también es algo que genera ciertas similitudes. O sea, si nos pusiéramos así como muy meticulosamente a analizar, así Ajá. como ya investigador acá, ¿sabes? De calidad, de acá de SNI. De esos que sí cuentan para De esos darle que sí recursos a la cuentan, sí, universidad. de esos que sí el neoliberalismo dice, esto sí vale ir. Ahí va todo el dinero, por favor. Ajá. Hablando de calidad educativa. Poniéndonos en plan de calidad educativa, podríamos decir que puede ser una de las características, uno de los factores, ¿no? Okay. Entonces nosotros lo que rescatamos de esta investigación justamente eran los testimonios de los compañeros que nos decían, pues es que sí, yo tuve un impacto a nivel emocional, ¿no? Tuve un impacto a nivel, pues lo que dijo el compañero con su testimonio, a nivel colectivo, ¿no? Y ya no le tocó vivir el trabajo en el hospital. Pero a los compañeros habría que entrevistar a alguien que le tocó vivir el trabajo en el hospital, cómo lo vivió, ¿no? Yo que lo he hecho en el hospital, yo me quedo siempre con esta imagen de un comentario textual que me dijo una mamá de un bebito, que me decía, es que cuando los veo llegar, siento que pintan el hospital de colores, ¿no? Okay. Entonces, pues dije, pues eso ya abonó demasiado a esto, Exacto. a este contexto sórdido que pudiera parecer un hospital, ¿no? Sí, Y fíjate, lo interesante aquí es cómo los médicos cuando te ven llegar, yo gestionaba todo en el hospital La Raza y me decían ellos, pero no se olvide, nefrología también lo necesita. Y es que ahí están muchos niños que se la pasan pues prácticamente la mitad de su vida aquí. Entonces también pasen allá, ¿por qué me los olvidan? Y en esta ocasión ya íbamos nosotros de salida y le digo a las compañeras, ¿saben qué? Hay un piso que no hemos visitado y entonces el doctor me dijo, tienen la puerta abierta, pasen. Y les digo, y ya todos los chicos les dijimos, pues los que quieran pasar, pasen, son otras, diríamos, cuidados que tenemos que tener, porque pues los chicos son muy vulnerables, entonces tienen que ponerse todo un equipo para que puedan pasar, también con niños con cáncer, y nos dividimos para empezar a trabajar. Y me decían, es que ustedes precisamente eso llenan de colores el hospital. Sabemos que viene un equipo de payasos de hospital y uno quisiera que pasaran desde el primer piso hasta el último piso. Okay. Y no solo impacta en los enfermos, en los niños enfermos, enfermeras, sino en las enfermeras, en doctores. los doctores, ¿no? Yo me imagino que cuando ven a los payasos, pues este síndrome de burnout, ¿no? Sí. ¿no? Ya estoy O sea, frito en aceite de 10 días. Y me relaja, ¿no? O sea, varias enfermeras, cuando está el ritual de que tú tienes que lavar las manos al entrar a una sala y luego te las vuelves a lavar para salir. No, en ese inter, pues yo siempre me quedo al final, pues porque yo estoy observando cómo trabajan los muchachos, si pasa algo, ¿no? Y me llama mucho la atención porque escucho a las enfermeras, ay, qué bueno que vinieron y me relajaron, ay, a mí me hicieron un masaje que me dejaron súper bien. Y así, ¿no? Son los comentarios que empiezas a escuchar, incluso en la gente que esté en la sala de espera, también hay un impacto, ¿no? Porque también con ellos se trabaja. Hasta con la gente de las salas de espera. Hacemos dinámica y ahí está mucho más padre porque como no tienen nada, ¿no? Es más, pues no tienen nada, o sea, no tienen nada físicamente, o sea, me refiero a que no tienen el suero y el no tienen un impedimento que les permita jugar más abiertamente que a lo mejor en determinadas salas del hospital. Pero que están sumamente estresados. Pero están súper estresados y luego se ponen a cantar con nosotros, se ponen a bailar, se ponen a jugar, o sea, es así cuando nos vamos a tener así, ¿no? Ajá, exacto, con la sensación de alivio. Okay. De hecho, cuando estuvimos en urgencias, nos decían unos chicos, es que llegar aquí y saber, estábamos nosotros trabajando con unos niños al lado de un paciente que acababa de fallecer, y se inicia, es impactante, ¿no? Tú a ver cómo le haces para que el niño no esté volteando y viendo que acá pues está muriendo un compañerito y pues entretenlo, darle un poquito de alegría para que este paso pues no lo vea él como tan pesado como se está viviendo, ¿no? Entonces sí era como bájale un poquito al volumen de la voz, pero trata de pues entretener a los niños. Contar historias diferentes. Uno de ellos, me acuerdo que nos dijo, ¿verdad? Llegaron los muchachos corriendo y nos decían, ¿y qué le digo a un niño cuando les digo que le voy a entregar un gran regalo, que era con lo que nos despedíamos?
y me dice el niño que él lo que pedía era su pase de salida. Ok. ¿Y qué le digo? Pues le damos su pase de salida, Ok. ¿no? ¿Y cómo damos ese pase de salida? Pues justamente se hace todo un ritual, ¿no? Decimos, mira, aquí se te entrégaselo a la doctora y cuando esté listo, y cuando estés listo, ella te lo va a dar, ¿no? Ok. Y así se entrega el pase de salida, ¿no? Y también, les voy a contar otra anécdota. Ya se me fue. Perdón. No te preocupes. Pero por ejemplo, en el caso de los niños, a mí me tocó en el hospital Federico Gómez un niño que llegó y le digo, hola, vamos a jugar, y así estábamos. Y me dice, no, le digo, ¿por qué no? Es que me acaban de decir que me voy a morir, ¿no? Ok. Y entonces dije, y me siento junto a él. ¿Qué crees? Y me dice, ¿qué? Yo también. ¿A poco? Y así, le digo, yo también. Y me dice, ¿y tú cuándo te vas a morir? Le digo, no sé. Y le digo, ¿y tú? No, yo tampoco sé. Pero ¿qué te parece si jugamos mientras nos morimos, no? Uh-huh. Y me dice, pues vamos a jugar. Y empezamos a jugar, ¿no? Y los papás allá afuera así, ¿no? Así son todos como en shock, ¿no? Pues yo me imagino que la noticia no fue fácil. Y pero al final cuando nos vieron jugando a los aviones, al astronauta, ¿no? A la nave espacial y así, nos vieron jugando. Al final cuando me despedí de él, la familia así como que pues nada más me hicieron así, ¿no? Así como gracias, ¿no? Levantando los pulgares así de gracias, ¿no? O sea, no sabíamos qué iba a pasar con esta noticia, ¿no? Okay. Platícales de la mamá. Es que hubo una mamá cuando íbamos llegando al hospital, creo que era un bebé niño, iban llegando de haberle hecho unos estudios o darle su radioterapia al niño, y que te quedaste con ella trabajando afuera, porque la señora llegó muy sensible y estaba llorando precisamente. El niño era muy chiquito. Entonces llega el niño, después de toda esta radiación, llegan muy débiles. Entonces el niño pues no tenía ánimos para jugar, pero por lo menos nos quedamos ahí a hacerle compañía, a contarles historias, mientras ella, le digo, pues aquí maestra, usted va, usted es la experta, va usted con la mamá, porque la mamá estaba afuera muy sensible, y estaba llorando precisamente pues por cómo veía a su pequeño. Ajá. Sí, pero ahí les toca, ¿no? Acompañar, ¿no? Acompañar, escuchar, acompañar y escuchar. No hay más, ¿no? Uh-huh. Y es bien curioso porque yo me acerqué, la escuché, me contó como toda la historia. La verdad es que no recuerdo la historia, pero lo que sí recuerdo es que yo pues aprovechaba porque siempre les hago así en el pecho, o sea, les hago como círculo en el pecho o en la espalda, ¿no? Así como una manera de suelta, ¿no? Respira, y les digo, respira, ¿no? Y lo único que tengo que decir es, yo me siento mejor, ¿no? O sea, como que gracias, ¿no? Y yo le digo, pues si necesitas fuerza, pues te doy mi fuerza, ¿no? Aquí está mi fuerza, agárrala, absórbela, respírala, ¿no? Es todo lo que te queda, mi fuerza, ¿no? Y ya, ¿no? Pues y fue todo, ¿no? O sea, pero son cosas como muy sutiles, son muy pequeñas, ¿no? Sí, que terminas dando. Y que justamente, como cerrando un poco en esta parte de la esfera del bienestar, pero de la colectividad, de la comunidad, pues sí terminas dejando algo para que ellos trabajen. Y yo creo que aquí se cerraría con lo que tú dices, y que lo manejaba muy bien Galeano, ¿no? Somos un montón de fueguitos. Ajá. Imagínate que se prendieran todos estos fueguitos y que hiciéramos una gran fogata. Con todo esto que te estamos comentando, pues el mundo tendría que cambiar, ¿no? Y tendríamos que construir algo diferente. Por eso la idea precisamente de trabajar desde aquí, desde el clan comunitario, para ir generando algo diferente y para darte cuenta desde dónde estabas parado y desde dónde te estás relacionando con el otro. Sí, totalmente. Digo, al final la experiencia del otro de alguna manera será mi experiencia. Me fue inevitable quebrarme en este preciso instante. Creo yo que sí, o sea, yo nunca he estado en un hospital, nunca he tenido algo parecido, pero
particularmente esta idea del pase de salida, ay güey, me tronó, la verdad es que sí. O sea, entonces sí es al final del día una historia que tal vez no desde esa trinchera, pero sí desde otra me ayuda a contactar con esa parte vulnerable. Exactamente. Eso y muchas otras cosas más. Es el clown. Okay. El clown comunitario, ¿no? Justo eso y muchas otras cosas más, ¿no? Okay. Y pues te podría contarte 1000 historias de las experiencias que hemos tenido. Yo lo único que concluyo es que justamente el clown, pensando un poco en esto de la psicología comunitaria, y ahora que he conocido más a fondo la teoría, ¿no? Justamente le toca uno de los procesos psicológicos que es de mis favoritos, que es el problematizar. Okay. ¿No? Y que empiezas a problematizar desde tu actuar por la vida y desde tu miedo, ¿no? De miedo, ¿qué? ¿Por qué me da miedo ponerme la nariz, ¿no? ¿Por qué me da miedo pararme y que todos me vean? ¿Por qué me da miedo, no? Pues porque afuera nos han dicho que hay alguien que está hablando de ti, ¿no? Pero ese alguien, ¿quién es? ¿Dónde está? No lo veo, no lo toco, ¿no? No lo palpo, ¿no? Y entonces, ¿cómo vamos creciendo con ese miedo, ¿no? Y problematizar tu miedo, ¿no? Y problematizar por qué no puedo tocar al otro, por qué camino con la mirada abajo o la mirada arriba, y por qué si establezco contacto visual voy a tener problemas con el otro, ¿no? Okay. Problematizar, ¿no? Y problematizar, pues, la situación de las comunidades, que a veces no necesariamente, hay problemas sociales muy fuertes, ¿no? Pero también problematizamos lo que estás viviendo en ese instante, ¿no? Desde el pase de salida hasta ¿cómo hago para vivir de la basura orgánica? Porque ya no hay PET, ¿no? Okay. Y entonces ahí generas toda una propuesta de trabajo comunitario, autosustentable para las comunidades, para las compañías que tenemos, ¿no? Okay. O sea, realmente sí tiene un alto y fuerte impacto. Incluso es una alternativa, me parece ahorita que lo estoy escuchando. Una de las cosas que normalmente yo me enfrento en el trabajo es no me alcanza para una terapia. Porque realmente el proceso terapéutico, particularmente en México, pues es caro. No hablemos en otros lados, ¿verdad? Finalmente, entonces, esta también viene a ser una buena posibilidad, una buena herramienta de trabajo terapéutico en muchas personas que al final del día, por lo que sea, no tienen la posibilidad de acceder precisamente en esta parte uno a uno. De hecho, fíjate, algo que yo veía desde que iniciamos a darlo en la escuela, en el SIX, es cómo van cambiando los alumnos. Inician con muchas diríamos barreras y no creyendo en el trabajo. De hecho, algo que te dicen y que se van mucho precisamente a lo que dicen es que los de optometría y odontología van a decir que no estamos estudiando, ¿no? Que es parte de lo que dicen. Que estamos jugando. Que estamos jugando y cómo eso va a ser un proceso de formación, pues claro que lo es, ¿no? Claro. Y dices, bueno, empieza a romper precisamente como todas estas barreras y a colocarte en un lugar completamente diferente. Pero lo primero es empezarlas a romper aquí, en tu cabeza, ¿no? Y empezarte a cuestionar por qué quieres entrar en esa camisa de fuerza. ¿Por qué a fuerza quiero ser el psicólogo que me está planteado en la sociedad? Y de bata blanca, ¿no? O el discurso hegemónico, exacto. ¿no? También el dominante. Ajá. Exacto. Está bien interesante porque esto que dice Ofelia no solamente sucede entre los alumnos, ¿no? Los maestros me miraban a mí así como diciendo, ¿eso qué es eso, no? O sea, ¿qué hace esa maestra? ¿Por qué los saca disfrazados de payaso a dar abrazos? O sea, ¿por qué hace eso, no? O sea, al grado tal que yo le dije que le aventaba pues escribir una ponencia en un congreso que se llama en el SIX, para que vean qué es esto del clown hospitalario, no dejen del clown comunitario y dejen de estarnos jodiendo. De estar chingando. Exacto. En pocas palabras y más directas. O sea, finalmente es así, o sea, así fue, ¿no? Y cuando ven que hay un soporte científico, que hay un soporte didáctico, que hay o sea, se quedan así como, no, pues no está tan mal, ¿no? Solo que finalmente volvemos al tema, ¿no? Pues el que tú me veas a mí vestida de payasa dando clases y yo me pare junto a ti a darte un abrazo, maestra, es así como que estoy mirando mi espejo, ¿no? Estoy mirando mi vulnerabilidad. Entonces, ¿qué hago? ¿Me abro
o mejor hablo mal. Mejor hablo mal, ¿no? sí. O sea, es eso, Okay. ¿no? O sea, no, nos cuesta trabajo romper con ese discurso, ¿no? La ventaja es que yo ya llevo 20 años haciendo clown, pero ¿sabes Guau, también? guau. Ándale, me viene guango como habla o lo que diga, nada más ponle flores y cántalo, ¿no? O sea, no pasa nada. Pero lo interesante también, ¿sabes qué era? Que los maestros se daban cuenta de su vulnerabilidad. Yo recuerdo mucho un maestro que él decía, es que no vengan conmigo porque no me gustan los abrazos. Y los muchachos iban a abrazarlos. Entonces decía uno, pues ¿para qué nos dices que no, ahora vamos más? Con mayor Pero dices, es que si tú sabes a qué eres vulnerable, pues también cuestiónatelo, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué pasó en mi vida? Sí. Que yo no tolero este contacto con el otro. Y entonces nosotros decíamos, pues es por eso por lo que nos rechazan en muchas situaciones, ¿no? Algo que yo me di cuenta y que siempre se lo comenté a Neida antes de que entrara, y creo que fueron nuestras primeras entrevistas, ¿no? Casi, a ver, platico con mi amiga para ver si quiere venirse conmigo. Yo le decía, es que hay otras formas de aprender que no sean dolorosas, no sé si ustedes lo vivieron, pero durante toda nuestra carrera académica, ¿fue o no doloroso el aprender? Ah, sí, no, Sí, por supuesto. Comunitario. Bueno, sí, ¿verdad? Bueno, sí. Sí, no, Es que creo que, justo es como que mencionamos al principio, creo que el mirarnos a nosotros frente al espejo, el mirarnos al otro que también es un espejo, creo yo, te vuelve muy vulnerable y a mí, honestamente, la carrera me cambió mucho. Si ustedes me hubieran conocido antes de entrar, y los que saben, la carrera me cambió mucho, pero justo porque me tocó esa parte vulnerable. Creo, como decía Saúl al principio, estas crisis nos ayudan a movernos, a crecer. Uh-huh. Muchas veces nos da miedo porque creemos que una crisis nos imposibilita o algo así, pero solo es si la dejamos, porque eso nos permite hacerlo mejor. Entonces, creo que por ejemplo, al comunitario a mí me dio ese toque. O sea, yo veía, honestamente ahora que lo tocan el tema, como alumno, tanto alumnos como profesores, como comunidad, que lo hacían muy de lado, ¿no? Está como padre, pero no sé qué es. Está chido que lo vean, pero hasta ahí. Uh-huh. Y yo honestamente en algún tiempo le resté importancia, pero ahora que lo veo y desde siempre que lo vi, sí noté un cambio muy diferente en grupos, en todo. A mí lo que me cambió mucho a mi perspectiva de mirar al otro fue cuando fuimos al CESDER, donde me encontré en una comunidad donde encontré una escuela que le hacía mucha burla a lo que nosotros conocemos con escuela, ¿no? A mí lo que más se me quedó es, yo siempre fui un alumno que me preocupaba mucho por la calificación, los 10, los 9. Tanto que en una clase peleaba por un 11, porque yo se acababa 11. Y sin ese 11 no promediaba 10. Como dice una alumna, páseme, porque tuve muchas participaciones. Es que eso es una burla. Póngame 2 décimas más, ¿no? Pero fíjense, o sea, cómo estamos tan obsesionados con una calificación, no solamente que nos pasen, que cuando yo llegué ahí al CESDER y que nos dijeron, la calificación que les damos a los chicos a los que estudian, les vendamos los ojos. Sí. Tenemos ahí una lista de cuadros de calificaciones. Y órale, pásense. Y donde apuntaban su dedito, eso es algo que le cuenta a todo el mundo. Donde apuntaban su dedito, esa era la calificación que les dábamos. Y órale, para que la escuela, para cumplir con el papeleo. Con la SEP. Ajá. Y que te den tu papel. Y para mí era como muy loco el decir que, o sea, ¿cómo vas a jugarte tu calificación en eso? Pero porque yo estaba permeado por otras cosas. Uh-huh. Entonces, para que vean cómo sí la comunidad y todo esto y el romper sobre todo el discurso, que creo que es lo más importante de la comunitaria, o lo que yo sentí más importante, de romper el discurso, pues te lleva a conocer otras cosas. Exactamente. Otras identidades, y sobre todo, a mí me ayudó mucho a darme cuenta que yo no mis chicharrones no tronaba, que yo no era más importante, porque bien, como lo vemos en el podcast o así, ahorita que estamos aquí, al final de cuentas yo soy una persona como, ¿cómo se te diría? Imprescindible, puedo ser reemplazable, pero el proyecto de la comunidad no. O sea, económico. Capitalismo ahí. ¿Sí, no? Sí. Pero por ejemplo, al darnos cuenta que no, cada uno aporta una cosa y hace crecerlo, aunque no seamos parte después de eso. Si realmente nos quitáramos la venda de los ojos y viéramos todo eso, que el crecimiento es para todos, no me beneficia a mí. Me beneficia a mí que mi comunidad esté mejor, que mi familia esté mejor, que mi vecino esté mejor. Otra cosa sería. Pero, pues para eso, acérquense a la comunitaria. Ven, por ejemplo, a mí se me ocurría, los que nos escuchan, si alguien nos dice, ¿dónde podría estudiar comunitaria? ¿Cómo podría yo apoyar al clown?
Porque recuerdo que muchas personas me preguntaban, y de la escuela era esta cuestión, ¿dónde podemos a lo mejor capacitarnos? ¿O cómo nosotros como psicólogos podemos implementarlo esto? No sé si tienen respuesta. Pues, con papá. Pues con Papaki en mi cooperativa se pueden capacitar. La página es www.papaki.com. Ahí pueden encontrar información al respecto. También hay organizaciones de la sociedad civil que no son instituciones de gobierno y que también justamente impulsan, ¿no?, este tipo de actividades. Si viven en Chiapas, pues en Sonríe Chiapas AC. Si es en Tijuana, es Vivir Sonriendo AC, ¿no? Y búsquenlos en las redes sociales. Ahí sí, hay varias. Si es el CRAUN específicamente, ¿no? Si es la psicología comunitaria, pues bueno, yo sé que hay una maestría en la Universidad Veracruzana donde ustedes pueden cursar de manera institucional, ¿no? Y abrimos comillas. la carrera de psicología comunitaria. O en el CESDER, ¿no? Pueden estudiar una maestría en prácticas narrativas que va a tener trabajo comunitario, ¿no? Entonces, el CESDER, ¿cuál es la página web del CESDER? Lo buscas así como UCIRRED. UCIRRED es la Universidad Autónoma de Puebla en red. Ok. Pero eso es en la red nada más, porque da algunas carreras en línea nada más. Y viene el CESDER, que está en Sautla, ahorita está como espacio principal en la Sierra Norte de Puebla. Ok. Pues, qué tema tan interesante, qué profundo, qué llegador. Podría decirlo realmente. Son creo que al final del día parte de la experiencia misma que enriquece y hace el cambio en el trabajo, pues ya ni siquiera solo desde la comunitaria, sino desde el propio, el individual. Sí. Maestras, ¿tienen ustedes redes sociales o algo más además de lo que nos compartieron donde personas que estuvieran interesadas en su trabajo las pudieran contactar? ¿O desde nuestra página? Pues desde su página, sí. O en Papaki, y ahí yo recibo los correos de la institución, yo ahí los checo, ¿no? Sí. Ahí también, Sí. ahí podrían ser. Y cabe señalar, chicos, que a nivel licenciatura podríamos presumir que SICS es de las pocas escuelas, si no es que la única, porque yo no he visto que la UNAM lo tenga como materia en psicología. Somos los únicos que damos psicología comunitaria. Dentro de la currícula, ¿no? Ajá. Las demás son optativas, Sí. creo yo. Y que algo bien interesante es que también se está partiendo de los juegos cooperativos. Yo eso me los estoy llevando para ecopsicología y yo con ellos trabajo la parte del espacio personal. Y les decía a los chicos, es que en lugar de estar compitiendo entre nosotros, vamos a ver cómo precisamente podemos ir haciendo como invasiones de espacio, pero con respeto, ¿no? Y ir dándonos cuenta cómo desde estas pedagogías lúdicas, que también se trabajan en el CESDER, ahí hay una maestría bien bonita que se llama Pedagogía del Sujeto. Okay. Y ellos dicen, pues hay que educar con amor, ¿no? Hablar desde la amorosidad. Yo creo que a ti te gustaría mucho porque tocan autores desde Derrida, Foucault, y bueno, muchos filósofos que revisamos en social muy interesantes, y que ellos dicen es que hay otras formas de construir el mundo. Por eso dicen vamos a romper con la educación establecida entre paredes. Hay mundo afuera, vamos a ir afuera, y si la SEP te pide un documento, pues entrégale lo que tú quieras, pero que no se metan en lo que estamos haciendo. Exacto. Okay. Y entonces ellos lo que te dicen, ¿y qué es esta libertad? Yo debo 400 y fracción de horas una tarea que no he entregado, por eso voy a regresar a CESDER para hacerla presencial, donde te dicen ellos, pues aquí se tarda la gente en lo que quiere, y entra lo que tú dices, ¿no? Si yo me voy a ir autorregulando, no necesito un lugar donde me digan en qué momento y qué es lo que debo de entregar exactamente, y aquí están los requisitos, y entonces ahí es donde peleo, porque no, yo cumplo con todos mis requisitos, pero no doy un plus. Okay. Y ellos lo que esperan es eso. Rompen con estos requisitos, ten la libertad de ir creando, de ser más creativo, y pues nosotros desde la comunitaria lo que estamos tratando de hacer con esto, con esta entrada del payaso de hospital, con la entrada de las nuevas metodologías implicativas, pues que nos atrevamos a hacer algo diferente, ¿no? Ok. Pues ahí está. Alejandro, échate las redes. Claro que sí, recuerden, estamos en YouTube, en Instagram y en Facebook como La Aquelarre Podcast.
Síganos, suscríbanse, Denle comenten. like, compartan, activen la campanita, háganos llegar a más personas. Ya vamos con 128 suscriptores. Así es, amigo. Ya llegamos a las 3,300 reproducciones totales. Entonces, Ahí vamos ahí por ese top 200 en Spotify. Así es. Que esto llegue a más personas, o que por lo menos que llegue a quien tenga que llegar. Así Y pues qué gusto tenerlas aquí, realmente. Por supuesto ya están invitadas para tercera y cuarta temporada. Que nos vengan a seguir hablando de este tipo de cosas. Son otras alternativas que al final del día pues es lo que necesitamos, más alternativas, no solamente ceñirnos a lo ya a lo ya establecido o preestablecido. Nosotros tenemos la tradición de una frase de cierre para que sea nuestra frase de la semana del capítulo. ¿Alguna de ustedes tiene alguna? Pues hay que sentipensarnos. Sí. Pues ahí está, ya lo tienen, queridos podcast escuchas, sentipensarnos. Un agradecimiento especial al hoy ausente Paquito Ibarra, nuestro diseñador, el mago detrás del diseño. Un besote para él, se la perdió, se perdió verme quebrarme, ni modo, será para eso. No, pero esto que fue lo poderoso que siento que es, o no sé, pero recordé a la profesora Ivette que dice que hay conversaciones poderosas. Así es, El día de hoy yo sentí que me conmovió a mí también mucho. Así es. Entonces, imagínense para que vean el poder. El poder de la comunidad. Así es. Pues ya lo tienen, recuerden el miércoles, por favor. Los martes a la medianoche. Un gusto estar aquí con ustedes. Gracias. Gracias. No sé. Hasta la próxima. Nos vemos.